¿Cómo llegó la Biblia por primera vez a la lengua castellana? En 2019 estamos conmemorando 450 años de la publicación de la primera Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. Celebrando pues la lengua española, que tiene un poco más de 1000 años, y este primer texto que es el más leído, el más perseguido y el más prohibido de la historia, estamos celebrando a nivel iberoamericano este evento tan importante. Parte de estas celebraciones es la exposición que se ha montado en la Biblioteca La Fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que juntamente con la Universidad de las Américas, la Provincia Franciscana de Cholula y Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, el primer museo de la Biblia en América, han montado, para celebrar estos 450 años de una joya nacida en el siglo de oro de las letras castellanas. Pero esta llegada de un texto al castellano refleja más de 3000 años de historia a la fecha. Iniciaremos un breve recorrido por esas centurias para ver cómo surge un texto fundante de la cultura de Occidente que juntamente con la filosofía griega y el derecho romano ha dado todo lo que somos hoy en la cultura del mundo. Comenzaremos recordando que hace un promedio de unos 3000 años, los primeros textos bíblicos surgieron probablemente en lajas de piedra, en un alfabeto que se llamó el cananita y en una lengua que se llamó el paleohebreo o hebreo antiguo. Y es que la palabra Biblia significa biblioteca y es en realidad una recopilación de textos de más de 1000 años. Por allá del año 1000 a.C., debe haberse logrado la primera gran producción de documentos que integrarían algunos de ellos posteriormente esta gran colección hoy conocida como la Biblia, que es un texto, como decimos, fundante de la cultura, pero también en cuestiones de fe, seguido por más de una cuarta parte de los más de 7,000 millones de la población del planeta. Esta representación nos recuerda el relato de las 10 palabras o los famosísimos 10 mandamientos. En la vitrina número 1 encontramos una reproducción miniatura de uno de los textos de los rollos encontrados cerca del desierto de Judea, la zona llamada Qumran, en las cuevas cercanas al Mar Muerto. Y es que por más de 2000 años esos documentos estuvieron ahí escondidos, intocados, se desconocía su existencia hasta que en 1947 fueron descubiertos. A la fecha se ha trabajado su reconstrucción, su traducción y su comparación con las otras corrientes o maneras por las que tradicionalmente habían llegado los textos de estas diferentes religiones, tanto judías como cristianas. Y bueno, la gran sorpresa ha sido que este descubrimiento arqueológico llamado el rompecabezas más grande del mundo, quizá de la suma importancia en el siglo XX, culmina pues en una comparación textual que nos hace ver que la Biblia se ha conservado con muchísimo menos variantes que cualquier otra obra de la antigüedad clásica. Vamos a ir recorriendo una serie de vitrinas para conocer esta historia del texto y tenemos algunas ediciones en hebreo, porque la primera parte de esta recopilación llamada Biblia, que es todo lo que se escribió antes de Jesús, llamado el Mesías o el Cristo, se escribió en hebreo. Así que tenemos un ejemplar de texto en hebreo aquí, que por cierto se lee de derecha a izquierda y que en sus etapas más tempranas no usaba las vocales para poder escribir. Le acompaña también una Biblia políglota, es decir, una Biblia en diferentes lenguas y un texto griego, porque la segunda parte de la Biblia se escribe
en griego, todo lo que sucede después de Jesús, llamado el Mesías. Algunas pequeñas porciones en arameo nos permiten reconocer entonces 3 lenguas que llamaríamos bíblicas: el hebreo, el arameo y el griego. Posteriormente, vemos que la Biblia se tradujo al latín. La última parte, que es el nacimiento del cristianismo, se da en el contexto del Imperio Romano. Aunque la lengua culta y la lengua franca era el griego común, poco a poco el latín fue imponiéndose en la extensión del imperio. De tal forma que es necesario pronto traducir la Biblia al latín, especialmente un trabajo rigurosamente filológico que realiza Eusebio Sofronio Jerónimo, conocido como San Jerónimo, y su trabajo se conoce como la Vulgata Latina. Una traducción que predominará a lo largo de más de 1000 años, tomada directamente del griego y de textos hebreos. Jerónimo se fue a vivir a Belén, consultar manuscritos, aprender mejor el hebreo, y es una gran traducción que, como digo, se va copiando a lo largo de muchos años. En esta vitrina podemos ver algunos ejemplares de Biblias políglotas, pero también de Biblias solamente en latín o incluso Biblias hebraicas iluminadas. Esa Biblia latina se irá copiando a lo largo de la Edad Media, que como sabemos dura un promedio de 1000 años. Difícilmente la Biblia se traduce en esas épocas, solo se sigue transcribiendo en latín, pero se desarrolla la tipografía, las letras capitulares y las ilustraciones, los miniados. Tenemos aquí el ejemplo de un folio de la Biblia de San Luis, quizá la Biblia más bella en cuestión de ilustraciones de toda la historia. La obra completa abarcaría casi 5000 medallones, en unos recursos bastante elevados, tanto por el costo de los colores como del equipo profesional que tiene que trabajar en ello. Este fue un encargo de la Reina Blanca de Castilla para el rey San Luis de Francia. Finalmente esta Biblia llegó con Alfonso X el Sabio a España y se guarda en la ciudad de Toledo. Con esto pues estamos pasando de los orígenes de la Biblia en sus lenguas originales, hebreo, arameo y griego, para el momento en que comienza a llegar a España. Para los primeros siglos de la era cristiana, textos hebreos y textos latinos están llegando a la península ibérica. Pero por supuesto también los textos ilustrados. España en cierto momento de la Edad Media será la región más culta, tanto para los sabios árabes cuanto para los sabios judíos, para la Escuela de Traductores de Toledo. Vamos a enfocarnos un poco más en España, por ello es que, insisto, esta Biblia finalmente se guarda en la Catedral Primada de Toledo y fue hecha o mandada a hacer por una reina blanca de Castilla. Pero tenemos también un apocalipsis de un monje llamado Beato, conocido como el Beato de Liébana. El Apocalipsis fue uno de los textos más comentados y difundidos en latín en la España medieval, en parte debido a las plagas, las guerras, las pestes, las hambres que asolaban a la humanidad en aquellos tiempos. También en España hubo intentos muy tempranos por traducir algunas partes de la Biblia al naciente castellano, que debe haber nacido a finales del siglo X, con las glosas emilianenses, que son el primer testimonio escrito que nos queda del nacimiento de nuestra lengua. Tenemos una edición contemporánea de manuscritos que se guardan en el monasterio, hoy biblioteca del Escorial, y que llamamos prealfonsinas, es decir, anteriores al siglo XIII. No son ninguna de ellas Biblias completas, pero son secciones bíblicas, o tenemos la traducción que hace Osuna de la Biblia de San Luis, que estaba en latín y comentarios en francés, pero ahora hay una versión castellana
de la Biblia de San Luis. Sin embargo, la producción de la Biblia en España se ve detenida por diferentes órdenes, tanto de Roma cuanto del rey Jaime I de Aragón, en vistas a combatir lo que ellos consideraron la herejía cátara y la herejía valdense del norte de España, el sur de Francia, toda la zona de la Provenza, el reino de Navarra. Se prohibió la Biblia para el pueblo, se prohibió la traducción a lenguas vernáculas y comenzaron las penas de prisión o de confiscación de bienes o de muerte en la hoguera para quienes desobedecieran estos decretos. A pesar de ello, el duque de Alba encargó a un rabino español, Moshe Arragel, la traducción todavía manuscrita del Antiguo Testamento, del hebreo al castellano. Aquí estamos viendo un facsímil de ese trabajo que se llamó la Biblia de Alba, que podríamos decir es la primera traducción completa del Antiguo Testamento hebreo al castellano, hecha por un rabino español. Estamos en los tiempos de la España de la tolerancia. Bueno, está llegando a su fin la época de la tolerancia, donde las tres grandes religiones abrámicas, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, conviven. Sin embargo, estas persecuciones, estas prohibiciones ya comienzan a romper con la armonía y vendrá un tiempo en que los judíos serán expulsados de España a no ser que acepten ser bautizados como católicos. El momento más álgido de esta animadversión contra las juderías se da con la reina Isabel la Católica, a instancias del primer inquisidor general de España, Tomás de Torquemada, que por cierto era un judío converso, y se decreta que todos los judíos o se bauticen como católicos o salgan del reino español. Precisamente para 1492 es el límite. Muchos de ellos se bautizan y serán vigilados por la Inquisición para descubrir si no practican en secreto la ley de Moisés. Muchos de ellos en España, cuanto en Nueva España, serán sujetos de juicios, de torturas e incluso de muerte en la hoguera. Muchos judíos que no quieren bautizarse huyen y se van a otros países. Uno de los trabajos hechos por los judíos que se fueron a la ciudad italiana de Ferrara es la llamada Biblia de Ferrara, primer Nuevo Testamento impreso, traducido del hebreo al castellano alrededor de 1553, por judíos expulsados de España, a la lengua que podemos llamar ladino, que es en realidad una variante del español, o podríamos decir es también una lengua judaica de los judíos sefaraditas, es decir, de los judíos que habitaron la zona de España y Portugal. Pero un parteaguas en la historia de la humanidad, un descubrimiento, un invento del milenio, que es también un hito en la historia del texto sagrado, es la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Podemos observar una reproducción de la segunda prensa de tipos móviles, que es precisamente el invento que revoluciona a la cultura. Y un folio le acompaña, un folio del primer libro impreso en la historia, que fue ni más ni menos que la Biblia, en la versión Vulgata latina, en la familia tipográfica del gran manuscrito de Maguncia, conocida como la Biblia de 42 líneas. Este fue pues el primer gran libro impreso en la historia, ni más ni menos que la Biblia. Así que prácticamente, exceptuando la Biblia de Ferrara que acabamos de mencionar, todo lo que hemos visto hasta aquí, en sus orígenes fueron en realidad ediciones y traducciones manuscritas. Antes de la invención de la imprenta, el costo de un libro era muy elevado. Había que pagar, por ejemplo, el pergamino, que son pieles de animales, y que de una oveja no nos va a salir más de una página o dos. Un libro como la Biblia, cuya colección completa sería de unas 1500 páginas, más el trabajo de los copistas, salarios profesionales por un promedio de 10 años para lograr una Biblia completa, eleva muchísimo el costo.
Si a eso añadimos que la mayoría de la población, más del 90%, no sabía leer ni escribir, y que la Biblia estaba en una lengua que en su momento el latín era el del Imperio Romano, como dijimos, pero que para estos siglos es una lengua que ya nadie habla, entonces el acceso al texto era realmente muy difícil. Los eruditos, sin embargo, se preocuparon por regresar a las lenguas bíblicas como una forma del humanismo, como una forma de traer una reforma al clero, que para entonces era bastante ignorante. La preocupación en España, y especialmente del cardenal Jiménez de Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, fue también hacer un gran proyecto, un proyecto monumental de más de 20 años, que es la Biblia Políglota Complutense. En el volumen que estamos observando aquí, tenemos por lo pronto 3 columnas, la columna hebrea, al centro la columna latina y la columna griega. Como digo, el humanismo tenía como modelo a la antigüedad clásica. En el caso de la teología, era regresar a las lenguas de la Biblia y superar en el proceso histórico normal del copiado constante de copias de las copias, las distorsiones, volviendo a un análisis filológico, a un análisis crítico de las lenguas originales y lograr una edición científica que trajera una nueva base para la teología, directamente una base bíblica, como ya lo habían propuesto desde la postura nominalista 1 o 2 siglos antes, filósofos como Guillermo de Ockham o Duns Scoto. En la siguiente vitrina nosotros podemos encontrar algunas obras de los humanistas, en especial de Erasmo de Róterdam. Es el primero que logra, a través de la comparación de manuscritos del Nuevo Testamento en griego, preparar una cuidadosa edición ahora impresa del texto griego, y podemos decir que en 1516 la publicación de esta obra es, históricamente hablando, el primer Nuevo Testamento griego impreso. Pero Erasmo de Róterdam también publicó otra serie de obras criticando a la sociedad de su tiempo y la corrupción de la Iglesia, invitando a una lectura universal de la Biblia, no solamente para el clero, sino que todo creyente debería poder leer la Biblia. De tal manera que la filosofía Christi, es decir, una intención de que la educación, la política, la economía tuviese unas bases cristianas, pero bíblicas, volviendo a los principios dichos por Jesús y registrados en los evangelios, hizo que la Inquisición viera a Erasmo de Róterdam con sospecha. Algunos de sus libros fueron prohibidos y otros fueron censurados o expurgados, es decir, se tachaba con tinta o se tapaban con algún papel los párrafos que se consideraba inconveniente de poder leer. Pero también encontramos que para 1517 hay una revolución en la Iglesia cuando el monje Martín Lutero protesta contra la venta de indulgencias, es decir, de una especie de certificados en los que se ofrecía una reducción de los años que un alma podía pasar en el purgatorio. A él le parece que nada de esto es darle la centralidad de la fe cristiana a Cristo, a la obra de Cristo, y por el contrario es enseñar una serie de tradiciones que no encuentran un sustento en el texto sagrado que ahora se ha transmitido ya por más de 2000 años. Y por tanto, él en la puerta de la universidad coloca 95 afirmaciones en contra de las indulgencias. Este es el cerillo que provoca el incendio de Europa, llamado la Reforma Protestante, 31 de octubre de 1517. Inmediatamente comienzan las discusiones y encontramos, por ejemplo, algunos volúmenes en donde se discute con Lutero el asunto del purgatorio. Aquí estamos viendo toda una disertación teológica
sobre si existe o no existe el purgatorio, qué es el purgatorio, pueden las almas salir del purgatorio, quién tiene autoridad para sacarlas del purgatorio, etc. Pero también la Inquisición toma cartas en el asunto muy pronto, cuando menos en 1545, la institución católico romana reacciona a partir de un movimiento que se conoce como la Contrarreforma. Encontramos aquí pues un tratado sobre la Inquisición y la manera en que debe de llevar las investigaciones y los juicios contra los herejes. Se considera entonces que es posible, que incluso es una responsabilidad y un derecho de la clerecía, de la institución, el juzgar a cualquiera que pueda contaminar a la sociedad y a las instituciones. Incluso que por el propio bien del alma de la persona debe ser inquirida, juzgada y muchas veces castigada. Por supuesto que en el siglo XXI este tipo de pensamiento a veces nos parece monstruoso y muy lejos de lo que hoy consideramos justo y correcto. Pero podemos estar en un error. Toda postura actual, relativista, intolerante y que desde su propia postura quiere juzgar y descalificar a los demás, es precisamente una postura inquisitorial en pleno siglo XXI. Aquí tenemos un ejemplar facsimilar de la Biblia de Martín Lutero. Una imagen suya. Él era un monje agustino, sacerdote católico. Como sacerdote católico, él estaba interesado en que la religión volviera a la ética y al mensaje de Jesús, más que al ritualismo, a las tradiciones y sobre todo a las tradiciones que no tenían fundamentos racionales o bíblicos. Su gran preocupación, a la par de Erasmo, es que todo creyente pudiese acceder directamente al texto bíblico. Así que gran parte de su esfuerzo fue traducir la Biblia del hebreo y del griego al alemán. Y lo hizo en el alemán más entendible, más popular de su época, que propiamente unificó los diferentes dialectos alemanes y dio origen al alemán moderno. Toda la actual literatura alemana, después del siglo XVI, tiene sustento en la famosísima Biblia de Lutero, que será un ejemplo para que todos los reformadores de otras latitudes, de otras lenguas, se preocupen también por vertir la Biblia a su propia lengua. A un lado tenemos una obra que se llama el Index Librorum Prohibitorum et Expurganda, es decir, una lista, un catálogo de todos los autores y de todos los libros que la Iglesia prohíbe y que por tanto nadie debía poseer, ningún librero podía vender, nadie debía comprar y mucho menos leer, so pena de excomunión mayor, es decir, ser condenado eternamente y en esta vida pues también condenado a la hoguera. Tenemos en esta otra vitrina una Biblia en lengua española que es otro ejemplar de la Biblia de Ferrara. Este es un ejemplar original de ese trabajo que comentábamos, corresponde a los judíos expulsados de España y que retomando aquel trabajo manuscrito de Moshe Arragel van a vertir al ladino el Antiguo Testamento. Continuamos con ese movimiento dentro de la zona española y nos encontramos a un gran humanista español que se llamó Juan de Valdés. Y el primer ejemplar es una edición de los Salmos proveniente precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la medida en que Juan de Valdés es uno de los padres de la gramática castellana junto con Antonio de Nebrija. Pero es también, además de humanista, es también un reformado. Podríamos calificarlo como el primer protestante antes de los protestantes, en la medida en que él encontró que no era por méritos que una persona alcanzaba el favor, el amor divino, sino porque el amor divino se da
sin condiciones. Y en ese sentido que él plasmó en sus obras, se adelantaba al propio Lutero, siendo él español, parte de la corte de Carlos V. Pero también la Universidad de México publicó unos evangelios en donde la traducción del primero de ellos, que es Mateo, corresponde al trabajo de Juan de Valdés. Un poco más adelante que él, Francisco de Encinas, fue el encargado de realizar el primer Nuevo Testamento en castellano ya impreso, que dedicó al emperador Carlos V. La ignorancia era tal que cuando Carlos V recibe el regalo de la obra impresa, pregunta qué es, y se le dice el Nuevo Testamento, y Carlos V pregunta, pero ¿tú eres el autor? Es decir, ni siquiera él sabía que era bien a bien el Nuevo Testamento. Posteriormente a Francisco de Encinas, que por cierto fue metido en la cárcel para ser condenado y quemado, le siguió Juan Pérez de Pineda, que tradujo el segundo Nuevo Testamento al castellano, pero fuera de España. Aquí tenemos un ejemplar facsimilar del Testamento de Francisco de Encinas, precisamente. Déjenme decirles que desde la Biblia de Ferrara, primer Antiguo Testamento en español y luego el de Francisco de Encinas, el de Juan Pérez de Pineda, estamos hablando ya de que toda traducción bíblica al castellano podríamos llamarles también las Biblias del exilio, porque todo este trabajo se tiene que hacer fuera de España. A partir de Isabel la Católica, como defensora de la fe y de Carlos V, emperador también de España, España se vuelve la defensora de la contrarreforma. Ahoga la reforma en sangre en su territorio. De ahí que todos los trabajos bíblicos, repito, les llamaremos las Biblias del exilio. Y con ello nos acercamos a la obra central de nuestra exposición, la Biblia del Oso. En el convento de San Isidro del Campo, a las afueras de Sevilla, profesaba un monje llamado Casiodoro de Reina, y este Casiodoro de Reina, de la orden de San Jerónimo, escuchó a algunos maestros de la Universidad Complutense que por su vuelta a las lenguas bíblicas estaban interesados en una religión más interior. A la par de un gran grupo llamado los Alumbrados, una especie de místicos que venían desde la época de Santa Catalina de Siena y de la corriente de los judeoconversos, que querían menos ritos, menos lugares sagrados, menos fetiches y reliquias, y que consideraban que la religión debía ser una verdadera interioridad. Digo, aunado todo esto a los estudios que los humanistas de Alcalá de Henares habían llevado a la Universidad de Sevilla, en la propia Catedral de Sevilla se empezaba a hablar de estudios bíblicos, se empezaba a hablar de una religiosidad más cristocéntrica. Escuchando Casiodoro de Reina eso, empezó junto con otros a crear una serie de conventículos o pequeñas reuniones secretas en las que se estudiase la Biblia. Esos grupos que se reunían en diferentes casas recibió el mote de la iglesia chiquita. Y los contrabandistas de libros empezaron a traer a Sevilla, que era entonces una ciudad importantísima, con la catedral más grande del mundo en ese entonces. Ahí estaba la casa de contratación de Sevilla, todo el comercio con América, las imprentas más importantes de España. Allí empezaron a llegar los contrabandistas de libros con literatura secreta, entre otras cosas, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que estaba prohibidísimo que entrara en España, pero un hombre valiente llamado Julián Hernández los había traído a España escondidos en unos toneles de vino, cargando sus mulas, y había llegado al convento de San Isidro del Campo. Ahí los monjes recibían esa literatura y empezaron a aceptar ideas que serían heterodoxas para la institución. Pronto la Inquisición los descubrió. Llevó preso un promedio de 800 personas que fueron quemadas en la hoguera
en 4 autos de fe en la Plaza Mayor de Sevilla. Un auto de fe es una reunión pública en la que se busca dar un ejemplo a todo el pueblo, infundirle temor de caer en la herejía, porque ellos van a estar observando cómo esas personas son castigadas, azotadas, finalmente o ahorcadas o quemadas por herejes. Sin embargo, y aunque muchos de los monjes fueron también aprendidos y quemados, 12 de ellos huyeron. Entre ellos iba precisamente Casiodoro de Reina, que se va a la Ginebra de Juan Calvino, un reformador, que sin embargo, y es justo decirlo, encuentra también una gran intolerancia allá en Suiza, en Ginebra, al grado que llega a afirmar es la segunda Roma. Tiene que huir de ahí y llega a Londres, donde empieza a reinar la reina Isabel I, que establece a la iglesia anglicana firmemente. Y entonces al final obtiene un permiso para establecer una iglesia de refugiados españoles, franceses e italianos en Londres. Es allí donde él empieza más arduamente su tarea, el gran anhelo de su vida, traducir la Biblia completa a lo que después sería la lengua de Cervantes. Le anima el gran cariño que siente por todos sus paisanos, aunque él ya está en el exilio. Pero justo es recordar que la España de ese tiempo abarca Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos, un gran vínculo con Alemania, toda la península ibérica, por supuesto, Filipinas y toda América. Entonces su anhelo es un anhelo de gran alcance, que tiene que realizar fuera de su amada tierra. La Inquisición lo vigila, tiene agentes en Londres, los agentes difunden murmuraciones y calumnias para poderlo prender. Se unen a ellos los calvinistas que ya lo odian y entonces otra vez más tiene que huir de Londres. El punto es que desde que Casiodoro de Reina sale del convento huyendo, seguirá en un periplo de huida hasta el final de sus días. Sin embargo, desde Londres y hasta lo largo de 13 años, de gran esfuerzo, él traducirá la Biblia completa del hebreo y del griego por primera vez completa al castellano, que se publica en el año de 1569. Aquí estamos viendo la portada en un libro o en un estandarte con más detalle, 1569. La Biblia que vemos al centro pertenece al fondo reservado de la Biblioteca La Fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y la que estamos viendo en la fotografía del estandarte es otro ejemplar que pertenece a la provincia franciscana de Cholula y resguardada por la Universidad de las Américas. Porque esta celebración iberoamericana se ha dado en esta conjunción de instituciones. Y déjenme decirles que en 1569 se publicaron 2.600 ejemplares de esta Biblia. Pero como ya estaba Casiodoro de Reina en el índice de autores y de libros prohibidos, de estos ejemplares, 2.600, hoy sobreviven a lo más en el mundo 32. Así que somos muy afortunados que por lo pronto aquí en Puebla tengamos 2 ejemplares originales y otro más que tenemos en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, en la Ciudad de México. ¿Por qué se llamó Biblia del Oso? Bueno, podemos ver el emblema tipográfico. Si usted se da cuenta, no hay crédito del traductor. No dice quién tradujo esta Biblia y tampoco dice quién fue el impresor. Y la razón es que la Inquisición ya perseguía a Casiodoro tratando de descubrir dónde se iba a hacer el trabajo para poderlo impedir. Entonces el impresor, que en realidad se llamaba Tomás Guarinus, y lo hizo en la ciudad de Basilea, en Suiza, que tampoco tiene pie de imprenta respecto del lugar, la portada. Se trataba de hacerlo en un lugar secreto, en una imprenta secreta, y se hizo, en la ciudad de Basilea. El consejo de la ciudad fue muy valiente al aceptar, porque tenía que aprobarlo, si no, no podía hacerse, aprobar la publicación de una Biblia, lo cual le podía costar una guerra, una invasión por parte del imperio.
Bueno, entonces se usó el emblema tipográfico de otra ciudad, de la ciudad de Berna, de un impresor ya muerto, Matías Apiarius. Sin embargo, hay una feliz coincidencia que a Casiodoro de Reina debe haberle gustado mucho. Una feliz coincidencia, ¿por qué? Porque aunque el emblema es de Matías Apiarius, había sido, se puede relacionar muy bien con la condición de la España de ese momento. Recordemos que el escudo de Madrid es también un oso parado frente a un árbol, frente a un magroño, solamente que aquí el árbol está truncado, el otro no. Entonces esta es una España rota. ¿Rota por qué? Rota por un mazo que ha demolido, que ha dañado a España la contrarreforma, la imposibilidad de que el pueblo tenga libertad de imprenta, libertad de pensamiento, libertad de religión. Paradójicamente, del interior de ese árbol lastimado surge la miel. Y viene el oso a comer la miel, lo que evoca a un salmo del libro de los Salmos del rey David que dice: más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Alrededor hay 12 abejas, el 12 es un número muy simbólico en los textos bíblicos. También hay una araña, hay unos pájaros que comen abejas, que podrían simbolizar a los que se oponen y persiguen a los traductores. El oso pues sería el creyente que busca esa palabra que es dulce. Y el libro abierto contiene las 4 letras hebreas del nombre de Dios, del Yahvé o Jehová, lo que indica que es una Biblia, pero está abierto y lo que indica que es accesible a todos. Sin embargo, está sobre el piso, sobre la hierba, y uno diría, ¿no sería más reverente a tenerlo sobre un púlpito, un atril? Bueno, hay un propósito en que esté sobre la hierba, porque la frase que reza abajo, que son letras hebreas, y que dice Dabar Eloheinu Yakom Laolam, quiere decir, o evoca un texto del profeta Isaías, un profeta del siglo VII antes de Cristo, que dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Interesantísimo entonces el contraste de hierba con el libro abierto. Así que debe haber habido una muy feliz coincidencia para Casiodoro y estar de acuerdo en el uso de este emblema tipográfico que despistaba a la Inquisición. No se decía qué lugar, qué impresor, qué traductor, de tal manera que la Inquisición no les descubriera. A la muerte de Casiodoro, ya un ex amigo del convento también había huido de San Isidro, Cipriano de Valera, revisó la Biblia de Casiodoro, conocida como Biblia del Cántaro, en 1602. De ahí que hoy se conozca esta Biblia como Reina Valera. Justo es decir que esta Biblia se desconoció casi por 300 años, cuando la mayoría de ejemplares se quemó y se prohibió, y tanto América como España fueron hijos de la Contrarreforma, como dijera Octavio Paz, ¿no? No hubo Biblia. En México la Biblia estuvo prohibida por más de 400 años, así que por más de 300 años la Biblia del oso, digamos que se perdió. Comenzó a resurgir la segunda mitad del siglo XIX, conocida ahora como la Reina Valera. Y cuando empezó a resurgir en los ámbitos de las iglesias cristianas no católicas, sobre todo, fue asumida y muy amada por los intelectuales latinoamericanos y españoles, como es el caso de Carlos Monsiváis, el caso de José Emilio Pacheco, el caso de Gabriela Mistral, el caso de Borges, etcétera. Una pléyade de hombres que, sin necesariamente estar adscritos a una iglesia, citaban en su obra o abiertamente amaron, defendieron, conocieron esta joya literaria del siglo XVI, conocida como la Reina Valera. Esta celebración nos muestra aquí, por ejemplo, la emisión que se hace de un timbre postal conmemorativo emitido por el gobierno de México. Me parece que es la primera vez que en la filatelia mexicana
se emite una estampilla con motivo bíblico, así que es para estar de plácemes. Abajo tenemos una edición de la Biblia del Oso de editorial Alfaguara, también contemporánea, porque en varios ámbitos católicos e intelectuales y por supuesto protestantes, esta Biblia está siendo celebrada. Porque no es celebrar solamente el aspecto religioso de un texto, no es celebrar a un texto que esté confinado a una de las confesiones cristianas, es celebrar la lengua española, es celebrar una obra universal que llegó por primera vez a nuestra lengua, es celebrar una joya literaria de gran valor estético que ha influido a la literatura moderna y contemporánea iberoamericana. Posteriormente, la institución católico-romana dio también un permiso para una primera traducción de la Biblia al castellano, conocida como la Biblia del padre Felipe Schio de San Miguel. Solamente que eso fue más de 200 años después de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, 1569. La Biblia del padre Schio, 1792. Y a diferencia de Casiodoro de Reina, el padre Schio traduce de la Vulgata latina. En los códices, o más bien los decretos del Concilio de Trento, que había desde 1545 tomado estas decisiones como contrarreforma, solo permitía que si llegase a haber una Biblia para el pueblo, se hiciese de la Vulgata. La segunda Biblia católica en español, la del padre Félix Torres Amat, de 1823, es también tomada de la Vulgata latina. Estas son las dos primeras Biblias que surgen para la lengua castellana, destinadas no al clero solamente, sino al común del pueblo, aunque hay que reconocer que todavía en esas épocas la mayor parte del pueblo no sabe leer, y tampoco podríamos decir que la Biblia se promueve en cuanto a su lectura abiertamente desde la institución para el pueblo. Hay más un temor de que leer la Biblia no se puede porque es muy difícil, no se entiende, nos vamos a volver locos, etc. Pero en México se imprime la primera Biblia en español de todo el continente. Y eso sucede con la llamada Primera Biblia Mexicana de 1831. Aquí estamos viendo un ejemplar. En realidad esa Biblia consta de 25 volúmenes, hecha por Mariano Galván Rivera, el del calendario Galván, que pagó a unos sacerdotes para que hiciesen el trabajo, virtiéndola desde el francés al español. Es curioso porque esta Biblia no tiene licencia eclesiástica. En ese entonces todos los libros debían tener un permiso. Esta no lo tiene. Pero es además vertida, como digo, del francés, pero de una versión hecha por los jansenistas, un grupo católico, pero a la vez condenado por la Iglesia, en la medida en que también ponía en el centro la interioridad de la religión, más que la institución, los sacramentos, los rezos, sino la interioridad. La Iglesia Católica no dio permiso de traducir la Biblia desde las lenguas originales hasta 1945. Por eso el siguiente ejemplar, conocido como la Biblia de Nácar y Colunga, es el primer trabajo resultado de estos dos sacerdotes que por primera vez, a partir del griego y del hebreo, hacen una Biblia que podríamos decir de edición católica. En realidad, no es que haya Biblia católica, Biblia protestante, la Biblia es una sola, es siempre la misma, simplemente diríamos quién la edita. A veces en ediciones modernas hay diferencia en el número de libros que pueda tener el llamado Antiguo Testamento. En las Biblias católicas actuales podemos hablar de 7 libros más, conocidos como los libros deuterocanónicos, que ya no contienen las Biblias no católicas. Sin embargo, en la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, la Biblia de Lutero, esos libros sí estaban. La diferencia es más bien una diferencia teológica. Considerar o no que esos libros deuterocanónicos tienen la misma autoridad
para afirmar la fe o no la tienen. Pero en realidad, leerlos o no leerlos no determina que una persona sea católica o no católica, lo hace un tema absolutamente secundario. Es bueno leerlos, es bueno conocerlos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de otras revisiones de la Biblia de Casiodoro de Reina. ¿Por qué las revisiones a la Biblia del Oso? Porque la lengua de aquel entonces, del siglo XVI, ya no es la que hablamos hoy. Y entonces hay que tomar la decisión de si la mantenemos igual, pierde comunicabilidad. Por ejemplo, un salmo muy conocido, el Salmo 23, que diría, en vez de aguas de reposo, en su edición del 1500, diría aguas de folganza, en vez de largos días diría luengos días, diría, pues muchas personas no sabrían qué es eso. Así que las revisiones tienen por objeto actualizar los arcaísmos, poner el lenguaje un poco más al día y cotejar con manuscritos, porque los siglos más ricos en la arqueología bíblica son el siglo XIX y XX. En ellos se han descubierto la mayor parte de los manuscritos más antiguos, como los rollos del Mar Muerto, como el Códice Sinaítico, como manuscritos hebreos de una sinagoga en la ciudad del Cairo, como códices que estaban perdidos en bibliotecas como la propia Biblioteca Vaticana, pero procedentes del siglo IV, o papiros del siglo II, del siglo III. Entonces, todas las Biblias contemporáneas y las revisiones contemporáneas a la Reina Valera tienen la ventaja de cotejarlas con los manuscritos más antiguos. Aquí tenemos algunas Biblias en lenguas mexicanas. En México hay 63 familias lingüísticas, con sus respectivas variantes. Estamos hablando de un aproximado de 350 lenguas mexicanas. Y a poco más de 150 de ellas ya se ha traducido cuando menos el Nuevo Testamento. Se procura hacerlo de versiones más nuevas, a veces cuando es posible, del griego y del hebreo, pero en los primeros trabajos del siglo XX, la traducción a estas lenguas indígenas se hizo a partir de la Biblia de Casiodoro de Reina. Por eso, aquí estamos viendo Nuevo Testamento en náhuatl y en otras lenguas indígenas, bilingües. Las ediciones son bilingües porque está la lengua indígena y la versión de Casiodoro de Reina debajo. Interesante, porque además muchos indígenas creyentes que son bilingües y que conocen la Biblia de Casiodoro de Reina no aceptarían una Biblia en su propia lengua, el zapoteco, el mixteco, el chatino, el tzotzil, si no se parece a la Biblia del Oso. Entonces, es muy importante respetar también su conocimiento de la gran Biblia de Casiodoro de Reina. Al paso del tiempo, si la Biblia comenzó en la piedra, en las lajas de piedra, en el papiro, en el pergamino, hoy hablamos de la Biblia en soportes diversos. Hoy la Biblia se encuentra disponible en audios, en la internet, en los celulares. Y aquí vemos el ejemplo de una Biblia en cintas magnetofónicas, los famosos llamados cassettes, precisamente en la versión de Reina Valera. Y a un lado, un ejemplar de un libro de la Biblia en braille. Digo un libro porque una Biblia en braille requiere más de 30 volúmenes. Pero así como está en braille, está en muchos formatos diferentes hoy la Biblia, en lenguaje de señas, para sordomudos, etc. Podemos decir que en esta historia de la Biblia, que va desde más de 1000 años antes de Cristo, desde las lajas de piedra y el papiro hasta el siglo XXI, la Biblia en formatos digitales, en la computadora, en medio de toda esa historia, la Biblia ha sido el primer libro que de una gran extensión utilizó la invención del alfabeto, la primera gran traducción en la historia, conocida como la Biblia de los 70 rabinos, la primera en formar un gran libro en formato códice, la primera en salir de la imprenta. Y por ello es que es importante que en un país donde la lectura ha sido relegada, ocupamos de los últimos lugares en lectura,
tenemos que promover otra vez la vuelta a una obra que merece ser resarcida, una obra prohibida, una obra escondida, que sin embargo es una joya, la obra cumbre del siglo XVI de las letras castellanas. Es importante a través de este tipo de celebraciones despertar el interés y enriquecer la cultura de los lectores para conocer una vez más esta joya. Por ello agradecemos tanto su atención y su paciencia como la colaboración de todas las instituciones participantes e invitándole para que venga y experimente la emoción de ver de manera directa estos ejemplares antiguos, algunos de ellos únicos, valiosísimos, que evidentemente van a dar a nuestra cultura una gran riqueza. Muchas gracias.